Bueno, autóstonos, voy a restaurar esta casa que tengo aquí en Santibáñez el Alto. Bueno, casa, una cuadrina, vamos a restaurarla que se me ha caído el teado. Se me han caído los palos del chozo. Es el número 21. Tenía luz por la corte, vamos a pasar que os lo enseñe. ¡Oh, mía! Se me ha caído toda la casa. Toda la casa. Se me ha derrotado toda la casa. Madre mía, la que tengo aquí el día de trabajo. Por eso he venido urgentemente, tengo que taparlo todo. Se me ha caído el teado, todo el teado se me ha caído. Bueno, pues aquí haré abajo cocina, comedor, una chimenea en una esquina y la cocina, y arriba haré un dormitorio o dos. Ahora tengo que buscar y tengo que tirar todo esto para la chatarra que tengo para aquí. Estos ladrillos me los voy a llevar para allí, para la base. Los metí aquí hace años para hacer la casa y... Madre mía, no tengo aquí trabajo. Madre mía. Ya lo sabéis. La que tengo aquí liada. Hay que taparlo rápido que se me puede caer todo ese techo. Se me puede caer toda esa pared. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, autóctono, pues este va a ser el apartamento rural El Cabrero, en Santibáñez el Alto. Vamos a cerrar la puerta. No se me salgan para aquí. No se me salgan las ratas. Vamos a girar la puerta un poco, pero vais a ver lo bien que va a quedar. Os voy a enseñar un poco el entorno. Y ahora habrá que buscar un... ¿Esto no sale aquí o qué pasa aquí? Vais a estar en la fortaleza, dentro de la fortaleza de Don Juan. Os voy a enseñar el pueblo. Bueno, pues ya sabéis, en el número 21 voy a construir un apartamento rural. Ahora voy a que venga el arquitecto a medirlo, ahora tengo que limpiarlo todo y preparar para que no se caiga el tejado por si llueve. Os voy a enseñar las inmediaciones del apartamento rural que voy a hacer aquí. A ver si sale el coche del muchacho. Bueno, pues esta es la plaza de la villa. Aquí tenéis la plaza de toros, que también sirve de mirador. Mirad. Santibáñez el Alto. También podéis entrar dentro del castillo. Dentro del castillo podéis entrar, que eso ya lo he hecho en más vídeos. Aquí tenéis la plaza de toros, enfrente del apartamento rural que voy a hacer. Mirad. Espectacular. Y aquí tenéis unas vistas cuando vengáis al apartamento este que voy a hacer. Tenéis todas estas vistas para ver y disfrutar de un pueblo magnífico como es Santibáñez el Alto. Mirad, qué vistas tendréis desde aquí. Todo el llano, pantano de Borbollón, las almenas. Ahí está la sierra, la gran Almenara, que es donde tengo yo las cabras. Así que cuando tenga preparado ya el apartamento rural lo pondré y podréis venir a disfrutar de la tranquilidad, de las vistas de este pueblo y de la magnífica gente que hay aquí, en Santibáñez el Alto. Es una joya por descubrir. Es el pico de la Torrullera. La de Saboyar, que también os recomiendo que hagáis por ruta senderista, que están todos los pajares, que es, vamos, emblemático. Y luego las fiestas que hacen aquí y la gente tan acogedora que hay. Podéis pasar por aquí, vais a estar dentro de la fortaleza. Mirad, ahí está, ahí va a estar el apartamento. Bueno, ahora voy a hacer el proyecto, a ver si me lo hacen pronto y empezamos. Porque esa casa la compré hace años y la tenéis parada un montón de años, pero la voy a hacer apartamento rural. No es muy grande, pero bueno, cocina, comedor y una chimenea para que la gente venga y haga fuego en la chimenea. Están restaurando el castillo. Bueno, pues ya sabéis, apartamento rural El Cabrero.